Sejam todos muito bem-vindos a mais Sean uma todos transmissão bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. geral Gênesis Tema general, Génesis, el principio. 27. Mensaje A 27. La circuncisión y la promesa Sara. de un hijo a Sara. Gênesis 17, Génesis 17, versículos del 9 hasta el 27. Nós estamos Nosotros estamos en Manaus, da conferência segundo día de esta conferencia, aquí de la región amazónica da obra y región 1 de la obra del Señor aquí en Brasil. todos Estamos muito contentes. muy alentados, muy contentos por todo lo que el Señor habló e hizo en nuestro medio Estamos dispostos a y estamos dispuestos com mais a trabajar ainda para que con más empeño de Deus seja para que la voluntad de Dios sea hecha aún en nuestra generación. tendo todas as ferramentas Aún teniendo todas las herramientas básicas da obra do Senhor necesarias para el avance de la obra del Señor, estão presentes entre nós. están presentes entre nosotros. Estamos claros de que Nosotros tenemos muy claro que a partir de ahora tenemos que trabajar más aún, no relajarnos, no acomodarnos, na mão agora ya que tenemos todo en la mano. Ahora vamos a tomar posesión de aquella palabra que Dios dijo a Abraham: levanta los ojos eu te y todo lo que ves yo te daré. então que levantar os nossos olhos Entonces tenemos que levantar nuestros ojos y mirar toda la tierra que el Señor nos dio, y quien está en la región amazónica, mire para todos los estados de esta región que el Señor ya nos dio. Aunque nos parezca una cosa imposible para que podamos conquistarlas. Esta inmensidad de territorio tan vasto, pero nosotros creemos así como Abraham. Abraham era un hombre que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Le apareció a él, y cada vez que Dios le hablaba a Abraham, Abraham creía en la palabra del Señor y algo sucedía. Eso es lo que está pasando también con nosotros. Somos pocos aún, no tenemos fuerza, tenemos poca fuerza, pero gracias al Señor tenemos la palabra del Señor, la presencia del Señor, y el Señor nos llevará a conquistar esta tierra, la región amazónica. Y también nuestros ojos tienen que ir más allá de eso. Nuestros ojos están en toda la tierra para tomar posesión. Hasta quien está en la región amazónica tiene que mirar para África, mirar Asia, mirar Europa, América del Norte, Oceanía. Nuestros ojos están mirando toda la tierra, porque la herencia que Dios nos prometió es toda la tierra. Por lo tanto, aunque tengamos poca fuerza, el Señor ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Muy bien. Nosotros llegamos al mensaje que nos referiremos en el capítulo 17 de Génesis, comenzando por el versículo 9. Y comienza entonces la institución de la circuncisión. Aquí se instituye la circuncisión. Usted dirá, ¿por qué Dios instituyó en este momento la circuncisión? Vamos ahí, versículo 9. Dice Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras
generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hermanos, es muy extraño que de pronto Dios hace un pacto con Abraham e instituye la circuncisión. Voy a explicar para que ustedes entiendan el contexto de esto. Entonces Dios, desde que llamó a Abraham, que dije ayer, desde Ur de los Caldeos, él era uno de entre tantos otros. Sin embargo, él tenía un corazón diferente. En medio de una generación idólatra, una generación que solo buscaba sus propios intereses y adoraban ídolos para enriquecerse, para sus propias necesidades. Abraham no. Abraham se preocupó en buscar al Dios verdadero. Y el día que el Señor le apareció, el Dios de la gloria, le apareció, como dice Esteban en capítulo 7 de Hechos, versículo 2, él entonces puso toda su confianza en ese Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y que posee los cielos y la tierra. Y a partir de entonces, él se entregó totalmente a este Dios. Y entregó toda su vida a Dios y toda su familia. Y conforme Dios le aparecía, cada vez que Dios le aparecía y Dios hablaba con él, este es el gran secreto que tenemos que aprender. Sin la palabra de Dios, hermanos, nada sucede en nuestra vida. Cuando Dios nos aparece a nosotros, Dios habla con nosotros y la palabra de Dios cambia, altera nuestra suerte. Entonces, cuando Dios habla con nosotros, nosotros debemos creer, así como Abraham creyó en Dios. Y esto le fue contado por justicia. Y las cosas pasaron a suceder en su vida, en la vida de Abraham. Entonces, por eso digo que Dios, necesitamos entender que Dios tiene poder para realizar todas las promesas que Dios dio a lo largo de estos años a Abraham, que envolvía la promesa de la tierra, la descendencia de Abraham. La promesa de Dios consistía en dos elementos. Un elemento es la posesión de la tierra de Canaán y el otro elemento es su descendencia, la descendencia de Abraham. Y Abraham, recuerde que nosotros sabemos desde el comienzo que Abraham tenía por mujer a Sara, y en el registro de la Biblia dice que Sara era estéril y no tenía hijos. Entonces, este es el trasfondo. Esta promesa, yo voy a leer a ustedes en Génesis 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, esta es la promesa de Dios dicha por Dios insistentemente. Versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Capítulo 13, versículo 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, la promesa de Dios envolvía dos elementos. Él tomaría posesión de la tierra de Canaán y tendría la descendencia para tomar posesión de la tierra. Entonces son dos cosas, tierra y descendencia. Capítulo 15, versículo de 5 a 8 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo:
yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces, en medio de la promesa de la tierra y la descendencia, Abraham hizo algo que Dios le mandó hacer. Él inmoló, mató 3 animales y los dispuso por la mitad a cada animal, representando la muerte de Cristo. Y las 2 aves no deberían ser partidas porque eso representa la resurrección de Cristo. Y Dios hizo a propósito esto para que Abraham haga personalmente esto. Para que Abraham, al inmolar y disponer en 2 mitades las aves, para que Abraham pudiese identificarse con aquello. ¿Esto qué quiere decir? Que el secreto de nuestra vida es nuestra identificación con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Eso está en Romanos capítulo 6. Romanos 6, ustedes ya conocen bien esto, pero vamos a leer Romanos capítulo 6 desde el versículo 4. ¿Cómo dice? Romanos 6, 4. Voy a leer desde el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, plantado juntamente es identificarse. Nos identificamos y nos unimos a la muerte de Cristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, el secreto de la vida cristiana, el secreto del servicio cristiano, es nuestra identificación con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Partimos el pan ahora, hoy. Usted recibió un pan que fue partido. Y usted recibió un cáliz, una copa. Y esta copa es la copa del nuevo pacto. Cristo murió por nosotros. A mí no me gustaría que todos nosotros, cada vez que partimos el pan en la mesa del Señor, sea meramente un acto ritual. No podemos hacer de eso un rito religioso. Imagine usted que cuando Dios creó al hombre, 6.000 años atrás, ¿para qué creó al hombre? Lo creó a su imagen y semejanza, para que el hombre pudiese sujetar la tierra. Dios ya le había prometido dar la tierra al hombre para que este hombre la sojuzgue y la gobierne por Dios. Pero sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, la serpiente engaña al hombre y el hombre come del árbol que Dios le dijo que no coma. Y le dijo, y lo alertó, que el día que de él comiese, ciertamente moriría. Y el hombre desobedeció la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde entonces, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres y todos se tornaron pecadores. Toda la humanidad fue creada para gobernar por Dios la tierra.
y fueron inutilizados totalmente, desconectados de Dios. Y el camino se cerró al árbol de la vida. El hombre no tenía más acceso a Dios como vida y como la naturaleza de Dios. ¿Cuánto duró eso? Até o dia de hoje, Hasta 3 días, 6.000 años. 6.000 anos, o homem sem 6.000 años, el hombre sin esperanza, el hombre sin chance árvore da vida. de tener acceso al árbol de la vida. En verdad duró 4.000 años hasta la venida de Cristo. Cristo, Entonces, cuando Cristo vino, aproximadamente no ano 29 do presente y en el año calendário, 29 del presente calendario, quando Él murió en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, la historia humana pasaron 4.000 años. isso significa Ya habían pasado 4.000 años. ¿Eso qué significa? Que en 4.000 años era escravo, el hombre era esclavo del pecado. escravo da morte e a El hombre se tornó esclavo de la muerte y la muerte reinó en esos 4.000 años. marca Y la muerte de Cristo é marcó, para es un marco, tão potente, es un hito poderoso, tan potente, tan poderoso, que la muerte de Cristo canto negativo, quebró né? Quebrou esa situación negativa, quebró la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado. La muerte de Cristo nos posibilitó liberación, salir de la esclavitud de la muerte. Por lo tanto, la muerte de Cristo es digna de ser celebrada. a mesa do Senhor não é mesmo, La mesa del Señor no es meramente un ritual. Senhor, irmãos, para ser celebrado La mesa del Señor es para ser celebrada. ao mundo todo que a partir da morte Mostrar a todo el mundo que a partir de la muerte de Cristo todo cambió. tem acesso El hombre ahora tiene acceso de Cristo, por la muerte vicaria de Cristo eterna, que realizó la redención eterna. Hoy el hombre tiene acceso al árbol de la vida nuevamente. muito importante. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros nos unamos a la muerte de Cristo y nos unamos a la resurrección de Cristo. Quien se une a la muerte de Cristo, Não vive se une a la resurrección de Cristo y no vive más en su viejo hombre. Este viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora nosotros vivimos en novedad de vida. ou Ahora, o vida nueva. eu sou homem, Ahora yo soy otro hombre. Yo soy un hombre que vive en vida nueva, en novedad del Espíritu. parte um Entonces, cada vez que usted parte el pan, piense en eso. No es un rito religioso. é a livre Es para celebrar, es la liberación del hombre. da morte Ser liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte por 4.000 años. Ahora, hermanos, para nosotros, hermanos, 6.000 años pasaron. vivem unidos na sua morte. ¿Cuántos realmente viven unidos en su muerte y su resurrección? ¿Cuántos viven en resurrección? Por eso esta mañana en el desayuno le dije a los hermanos, Nossa vida este es un secreto de nuestra vida, del éxito de nuestra vida cristiana y de nuestro servicio cristiano, tomando como ejemplo nuestros colportores. Nuestros colportores, cuando salen a la calle, precisam antes ellos necesitan, antes de ir a la calle, exercitar na palavra ejercitar en la palabra hasta que sean identificados en la muerte y la resurrección de Cristo. En otras palabras, la inmersión en la palabra, grito de guerra para eles grito de guerra, também não são ritos. no, para ellos no son ritos. Es para que ellos se identifiquen con la muerte de Cristo, resurrección de Cristo, y ellos estén unidos a Cristo. Tan unidos a Cristo. Pela palavra, Entonces, pela palavra. Então, quando a través de la palabra. Entonces, cuando ellos salen a la calle, ¿quién sale a la calle? não é ele, é Cristo saindo com ele. No es él, Cristo saliendo con él. ¿Entienden? Ahí viene aquello que yo leí en Amós 3. Fugiu o leão, quem não, Rugió el león, ¿quién no temerá? quem não profetiza? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? É somente os No piense que se profetizar aquí es solamente los profetas del Señor. profetas do Un colportor es un profeta del Señor en la calle. importante nós
Por eso, hermanos, la importancia de tener esta identificación. Yo necesito ejercitar tanto, hacer inmersión, entrar en la palabra, tanto que yo me identifico en la muerte y resurrección de Cristo. De manera que cuando yo salga a la calle, no soy yo solo saliendo a la calle, sino que Cristo está en mí, saliendo en mí. Cuando abro la boca, hermanos, hasta puede ser una autoridad. Los hermanos me contaron una autoridad como un embajador, como un gobernador, y usted tiene autoridad. ¿Por qué? Cuando usted abre la boca, quien está hablando es el Señor. Es el león rugiendo. Cuando el león ruge, ¿quién no teme? Usted habla, no es más usted. Usted profetiza. Cuando usted profetiza, ¿quién no oirá? Por lo tanto, hermanos, esa es nuestra vida, nuestro servicio. Vamos a buscar siempre vivir en esta realidad, identificados en la muerte de Cristo y identificados en la resurrección de Cristo. Eso es lo que Dios quiso darle, esa realidad le quiso dar a Abraham. Por eso hizo que Abraham hiciese este sacrificio con estos tres animales. Estos tres animales representan, ya dije, la ofrenda pacífica, ofrenda por el pecado y ofrenda quemada, holocausto. Entonces, primero, el hombre no tiene acceso a Dios, a no ser que alguien pacifique al hombre con Dios, traiga paz entre el hombre y Dios. Necesitamos tener paz con Dios para tener acceso a Dios. Entonces, Cristo se tornó nuestra ofrenda por la paz. Y Cristo, para tener paz, nosotros necesitamos tener nuestro problema de pecado resuelto. Entonces, Cristo se tornó nuestra ofrenda por el pecado. Y una vez resuelto el tema del pecado, tenemos paz con Dios, fuimos reconciliados con Dios, tenemos acceso a Dios nuevamente. Y entonces nosotros podemos consagrarnos como holocausto, nuestra vida, nuestro dinero y todo lo que somos y todo lo que tenemos es para Dios. Estamos aquí, hermanos, para servir a Dios. Estamos aquí para servir a Dios como sacerdotes. Por lo tanto, hermanos, esa experiencia de Abraham fue importante y Dios estableció este pacto. Dentro de ese pacto del pacto de la tierra. Y, bien, entonces Dios le prometió una descendencia, le prometió la tierra, pero sin embargo, el problema de Abraham permanecía. Él no tenía hijos y la esposa era estéril. Tanto es que le preguntó a Dios, le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo voy a heredar la tierra si no tengo hijos? Entonces le preguntó si este Damaseno, Eliezer, nacido en su casa, este sería su heredero. Dios le dijo, no, no será su heredero. Su heredero será engendrado de ti. Entonces Abraham tenía que engendrar un hijo. Ustedes acompañaron esta historia. Entonces, cuando entra en el capítulo 16, ya que pasaron 10 años en la tierra de Canaán, y Dios ni había señal de cómo Él haría que Abraham tuviese un hijo. Entonces llega en ese momento, en la desesperación. Por eso les dije a los hermanos, hay momentos que nosotros nos apresuramos. Cuando estamos muy apresurados, pasamos a querer ayudar a Dios por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y queremos ayudar a Dios. En ese momento, Sara no tenía cómo tener hijos, era estéril, pero ella tenía una bala en la recámara. Ella tenía algo. Ella dio esa sugestión como algo. ¿Qué tenía ella? Génesis 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham,
no le daba hijos. tendo, porém, essa Y ella tenía, ela ainda tem uma bala e uma agulha. eso significa que ella todavía tiene Porém, o quê? un as en la manga. Porém, uma ¿Qué tenía? egípcia. ¿Qué tenía? Una sierva egipcia Então, que se llamaba Agar. olha, vamos ajudar a Deus. Miren, Vamos ver quem vamos a ayudar a Dios. pode ajudar a Deus. Vamos a ver qué usted tiene. ¿Qué tiene usted para ayudar a Dios? Ah, yo tengo una sierva, Não posso Agar. ajudar a Deus. Entonces puedo hacer una ayudita para Dios. O que Abraão tem? O que Abraão ¿Y Abraham qué tiene? ¿Qué tenía Abraham para ter filho? de capacidad para tener hijos? A Sara tinha, La Sara tenía ela falou, una sierva. mas uma escrava é um jeito que nós vamos dar Yo tengo una esclava y es una manera que podemos hacer para cumplir la promesa de Dios. sua parte. Y Abraham, Você vai tomar ¿qué tiene usted? essa mulher Usted va a tomar esta mujer, esta sierva, e você por vai ter mujer um filho com ela. y engendrará un hijo con ella. Não sei se vocês perceberam. No sé si ustedes percibieron dónde quiero llegar. Explicar a Yo estoy intentando explicar la institución de la circuncisión. circuncisão. ¿Por qué fue instituida la circuncisión? Abraão não era estéril. Sara, Abraham no era estéril. Sara era estéril. Abraão ainda ¿Eso qué quiere decir? Abraham tenía una capacidad de engendrar hijos. Abraham tenía una capacidad de reproducción, tenía capacidad de procrear. ¿O no? Então, enquanto o homem tem Entonces, en cuanto el hombre tiene capacidad no ator, en la presión, ya que Dios no hace nada, entonces el hombre usa su capacidad. porquê da circuncisão? ¿Entiende el porqué de la circuncisión? Quando Deus aperta na sua vida, pressiona Cuando Dios lo aprieta a usted en su vida, lo presiona, Deus, y parece Deus não está respondendo a sua oração. que Dios no está respondiendo a su oración. Desesperado chega Y usted desesperadamente llega un momento que usted no aguanta más y usted comienza a usar y hacer las cosas a través de su capacidad. Y entonces usted usa lo que tiene. né? Quem mencionou aí dos cooperadores? ¿Quién mencionó de los cooperadores cuando Saúl, Samuel falou para Samuel le dijo a Saúl, chegar. Quando eu espere hasta que yo llegue. chegar, eu vou oferecer. Cuando yo llegue, yo voy a ofrecer los sacrificios. Esperou, Samuel Ay, Saúl esperó, y Samuel no llegaba. desesperado. Y Saúl, desesperado, fue ahí e hizo él. E aí, Y ahí repreendido por Samuel. Isso quer dizer, fue reprendido por Samuel. ¿Eso qué quiere decir? nós Que cuando nosotros não temos paciência para esperar. no tenemos paciencia para esperar el momento de Dios. Y cuando no tenemos paciencia de esperar, nosotros apresuradamente usamos toda nuestra capacidad. A capacidade de Sara Entonces Sara, la capacidad de Sara, pode mais ter filho, dar filho. su cuerpo ya no puede tener más hijos. Entonces ella tiene algo para ofrecer. ¿Qué tiene para ofrecer? Una sierva. E Abraão? Que Abraão tinha que oferecer? Y Abraham, Sua capacidade. ¿qué tenía para ofrecer? ¿Cuál era la capacidad de Abraham? La capacidad Capacidade de engendrar hijos. de reprodução. Capacidad de reproducción. Por eso, hermanos, Por 13 anos Dios, que nasceu por Ismael, 13 años que nació Ismael, apareceu no le apareció más a Abraham. Deus falou forte. El silencio de Dios habló fuerte. Aqui, Usted no ve en el registro aquí alguma coisa com respeito que Dios habló algo você fez errado. con respecto a Ismael. No, usted se equivocó. Mas, irmão, Dios no dijo nada, fala. pero el silencio de Dios habla. Então Deus ¿No es verdad? aparece a Abraão, Entonces Dios aparece a Abraham y le dice, o Deus yo soy Todo-Poderoso. el Dios Todopoderoso. Minha presença. Anda en mi presencia y sé perfecto. Palavras, eu não En otras palabras, da capacidade, yo no necesito de la capacidad de Sara eu não que te ofrezca una sierva. Yo no necesito de la capacidad natural de Abraham para procrear y engendrar un hijo. Lo que ustedes engendraron un Ismael. Y este Ismael no será heredero tuyo. Então, ¿Percibieron esto? que é a Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es la remoción del prepucio, del órgano reproductor de Abraham. ali fica sinal
Ahí queda una señal marcada para siempre para Abraham. Abraham, usted usó su capacidad natural para hacer algo que yo no le mandé a hacer. Entonces, por generaciones, todo varón de su descendencia tendrá esa marca. Nunca más use su capacidad de su carne para ayudarme a hacer mi voluntad. ¿Entendieron el sentido de la circuncisión? No es meramente un rito que hoy infelizmente los judíos siguen practicando como rito. Es para mostrar que el hombre no debe vivir por su capacidad carnal. El hombre vive por la palabra de Dios, por la fe en la palabra de Dios. Y Dios puede muy bien hacer su propia voluntad, aun las cosas imposibles. Él es capaz de resucitar los muertos y Él es capaz de traer a la existencia las cosas que no existen. Yo no necesito de la capacidad de la carne del hombre. Entonces queda marcado para siempre en todo varón de entre los judíos. ¿Entendieron? Así fue. Entonces, Señor Jesús. Entonces, voy a leer algunos versículos en la Biblia. Capítulo 11 de Génesis, versículo 30. Ahí dice claramente, mencionando la genealogía de Abraham, versículo 30. Claramente menciona, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Por qué Dios puso esto acá? Para mostrar que Dios tiene poder. Aunque aquella que sea estéril, Dios tiene poder de hacer que ella engendre un hijo. Y su sobrino Lot también podría ser tomado como que podría ser su heredero. Tal vez Abraham tenía esa idea, tal vez, de llevar consigo a su sobrino, porque su hermano, que era el padre de Lot, había muerto. ¿Quién sabe que Lot me sea por hijo? Pero Lot no tenía el mismo corazón de Dios y terminó y tuvo que separarse de su sobrino. Ustedes ya conocen esa historia. Entonces, cuando pasaron los años y como nada sucedió de tener un hijo, esta historia, Abraham pensó, habló con Dios, Dios le dijo, no será tu hijo heredero, Damaseno, Eliezer tu heredero. No será este siervo. Dios le dijo, no tiene que ser engendrado de ti. Eso está en Génesis 15:4, pueden ver ahí. Por otro lado, él creía en el Señor, pero la presión, la edad avanzaba. Es un test muy fuerte. Dios prometió, tanto prometió, pero no sucede nada. No tengo hijo. 10 años pasaron desde que él llegó a la tierra de Canaán. Entonces, Sara hizo esa propuesta y él creyó que era muy razonable, creyó que era muy lógico eso, que una vez que ella ya no podría tener hijos, él podría engendrar hijos porque él no era estéril, aún era viril, es decir, aún tenía capacidad de procrear. Entonces, esa capacidad que él usó y Dios le dijo, nunca más use la capacidad de su carne. ¿Verdad? Entonces, después de que Ismael fue engendrado, 13 años Dios no le apareció. Déjenme ver aquí, que anoté aquí. Les voy a decir, hermanos, toda acción que proceda del hombre resulta en problemas. Sara ofreció, según su capacidad, lo que ella tenía para ayudar a Dios, que es Agar. Abraham ofreció lo que tenía para ayudar a Dios, que era su capacidad de reproducción. Y al fin engendró a Ismael.
antes de nacer Ismael, cuando Agar concibió, entonces Agar comenzó a menospreciar a su señora y pasó a tener un problema en casa. Por eso, hermano, todo lo que procede en la idea buena del hombre, usted trae dolor de cabeza para usted mismo. ¿Ya percibió eso? Cada vez que usted tiene una buena idea, pero que no procede de Dios, usted dice, esto es maravilloso, una idea maravillosa. Después, ¿qué pasa? Crea problemas. Por eso, hermanos, no haga eso. Deje que Dios tome la iniciativa. Dios debe tener... Vamos a ver Juan 17. Vamos a Juan 17, a ver. Juan 17, versículos 7 y 8. Ya le leí esto. Él dice, versículo 6, para que ustedes entiendan el contexto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán, y me los diste, y han guardado tu palabra. Aquí él está hablando principalmente a los 11 discípulos. De los 12, uno era el traidor, que allá había salido, se apartó, así como Lot se apartó de Abraham. Judas se apartó de los 12 y quedaron 11. Ahora, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esto es muy importante. Ni el Hijo podía ser el origen de las cosas. El origen de las cosas debe ser el Padre. Todas las cosas han conocido que todas las cosas que me has dado, como dice, él reconoce que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La procedencia es el Padre, porque las palabras que me diste, hasta las palabras, no es el Hijo quien habla, las palabras son del Padre. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Todo tiene que proceder de Dios, si no, hermanos, solamente vamos a tener problemas. Por eso Pablo también aprendió esa lección. Segundo a los Corintios capítulo 3, ¿qué dice? Segundo a los Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, no somos capaces de pensar algo, sino como si viniese de nosotros mismos. Hermanos, todo lo que parte en el hombre nunca va a ser correcto. Tiene que partir de Dios. El origen debe ser Dios. ¿Y cómo sale del origen? ¿Cómo sale el origen? Como la palabra. Entonces tenemos que creer en la palabra. Esperar por una palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Que la procedencia sea de Dios. Voy a leer el versículo completo. No que seamos 3:5 de 2 de Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Hermanos, esto es muy importante. Entonces, así, hermanos, Abraham engendró a Ismael. Entonces ya tenía 86 años de edad cuando engendró a Ismael, porque él quedó 10 años hasta recibir la propuesta de Agar. Llegó a Canaán, salió de Harán, llegó a Canaán a los 75 años de edad. Y cuando Sara le hace esta propuesta, él ya tenía 85 años de edad. E Ismael
fue engendrado un año después con 86 años de edad. Então, o Y a partir de entonces fue el silencio de Dios por 13 años. desde que ele chegou em Canaã até gerar Ismael, Desde que él llegó en Canaán hasta llegar a Canaán pasaron 11 años. durou mais do que isso. Y el silencio año de Dios duró más que eso. El silencio de Dios duró 13 años. Ele aparece, né? Entonces después Dios le apareció Todo-Poderoso, né? como el Dios Todopoderoso. O que aconteceu? E ¿Y qué sucedió? Deus lhe apareceu e Dios le apareció ele ser, né? y le propone a él. Vamos a mirar, vamos a volver a Génesis. Deus disse, versículo, né? Dios dice, Eu sou Génesis 17, poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. versículo 1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No sé si entienden este versículo. En cuanto a mí, Dios dice en cuanto a mí, Uma aliança existe un pacto. obrigação dos dois lados. En un pacto hay obligaciones de los dos lados. En cuanto al lado de Dios, en cuanto a mí, A minha aliança está válida. Você vai ser mi pacto es válido. Vos vas a ser padre de mucha gente. Y en cuanto a usted, obrigação do lado de Abraão. ¿y cuál es tu obligación, Abraham? Qual é a obrigação dele? ¿Cuál es la obligación de Abraham? Deus, quando apareceu a ele, já deu isso. Anda, Dios cuando le apareció le dijo, anda en mi presencia. só vai acontecer. Esa es su obligación. Solo sucederá, A aliança só vai acontecer se Abraão el pacto solo sucederá si Abraham anduviese en la presencia de Dios. da mesma forma ¿Entienden? como em De la misma manera como Éxodo 19, Israel, el depois do Egito, Señor trajo al pueblo de Israel, después que lo sacó de Egipto, e disse: lo trajo al pueblo hacia él y le dijo, sí, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces, ¿entienden? La condición es oír diligentemente la palabra y guardar el pacto. mas quanto a En cuanto a Dios será hecho, en cuanto a Abraham, tiene que andar en la presencia de Dios Portanto, irmãos, y ser perfecto. essa aliança Por lo tanto, hermanos, para este pacto andam na presença de Deus. servirá para los que andan en la presencia de Dios. Que essa aliança ¿Usted quiere este pacto? funcione na sua vida. ¿Quiere que este pacto funcione en su vida? Entonces, hermanos, del lado de Dios no hay problema. Él es fiel. De nuestro lado existe una condición, que es andar en la presencia del Señor. Y andar en la presencia del Señor es andar oyendo diligentemente su palabra y ejecutarla y operacionalizar la palabra del Señor. Muy bien. Entonces Abraham, Não dessa aliança é a segunda. y la señal de este pacto es la circuncisión. Abraão será Y la señal de este pacto, Abraão que Abraham será padre de muchedumbres, Abraham, que era un padre exaltado, Abraham se tornará padre de multitudes, y esta multiplicación sucedería si Abraham anduviese en la presencia de Dios. Hoy es lo mismo, hermanos. Esta promesa es también dada a usted. Si usted não anda es alguien que no anda en la presencia de Dios, usted será alguien que busca su propia exaltación. Pero si usted anda en la presencia del Señor, Dios le promete que usted engendrará multitudes de hijos. Usted engendrará, multiplicará la iglesia. La multiplicación en la iglesia sucederá a través de usted. Los colportores están en las calles para engendrar multitudes. Por eso, hermanos, atender nosso nosotros tenemos que atender nuestro lado del pacto, que es andar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en su palabra.
Si usted no acompaña la palabra de cerca, si usted no es diligente en oír la palabra del Señor, eso ya dije ayer, hermanos, eso no sucederá con usted. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos, para la multiplicación de la iglesia, para consolidar las personas que están en la iglesia de nuestro lado, tenemos que andar en la presencia del Señor. Bien. El significado de la circuncisión en el Nuevo Testamento, vamos a ver Colosenses 2:10. Colosenses 2. ¿Qué significa la circuncisión en el Nuevo Testamento? Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Esta palabra, completos o perfeccionados, en griego es pleró. Es perfecto, es completo. Y vosotros en Cristo estáis completos, están perfectos. ¿Eso no les recuerda a usted de lo que Dios le dijo a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto. Aquí Pablo habla lo mismo, dice lo mismo. Ser completo o perfecto en Cristo. Si usted quiere ser perfecto, en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, hermanos, ¿por qué la generación de Abraham era una generación que adoraba ídolos? ¿Por qué? Porque todos buscaban sus propios beneficios e intereses propios, principalmente por la avaricia de enriquecerse. Entonces, todos eran adoradores de principados y potestades. Estos principados y potestades, ¿qué son? Son los ángeles líderes, debajo del mando de Satanás. Y Cristo es la cabeza de ellos, está por encima de ellos. Por lo tanto, hermanos, no es apelando para los ángeles que tienen poderes superiores a nosotros y adorándolos a ellos, sacrificándolos a ellos, es que usted obtendrá algún beneficio. ¿Sabe? Dios quiere que usted sea más que eso. Dios quiere que usted sea perfecto. ¿Y cómo ser perfecto? En Cristo. Anda en la presencia de Cristo. Y Cristo está por encima de ellos. Entonces, no necesita adorar estos principados y potestades. Entonces, versículo 11. En Él también fuiste circuncidados. ¿En Él quién? En Cristo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Entonces, la circuncisión en el Nuevo Testamento significa el echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces Cristo murió por nosotros. Por eso yo dije al comienzo del mensaje la importancia de nuestra identificación con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Porque, hermanos, solamente hay una única manera de usted que se despoje de su carne, es por la cruz de Cristo. Solo la cruz de Cristo puede hacer que usted se libere de la capacidad de la carne para intentar ayudar a Dios. Sepultados con Él en el bautismo, versículo 12. Este versículo es semejante al Romanos 6 que leímos. En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios tiene poder para darte hijo, Abraham. Dios tiene poder. Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Entonces, no use otros métodos. No use la fuerza y capacidad de su carne para ayudar a Dios. Dios, en cuanto a nosotros, hermanos,
vamos a despojarnos el cuerpo de nuestra carne. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera despojamos la capacidad de nuestra carne? Identificándonos con la muerte de Cristo. Y para no vivir más por la capacidad de la carne, nos identificamos con la resurrección de Cristo. Y vivimos en Cristo, en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oh, Señor Jesús. Versículo 13. Nosotros podemos ahora. La razón de esto, voy a leer lo que yo preparé aquí. La razón de esto es para que Abraham entendiese que siendo su mujer estéril, incapaz de engendrar hijos, para el cumplimiento de la promesa de Dios, el último recurso natural de que Abraham disponía era su capacidad de engendrar hijos. Él tenía esa capacidad. Esto es, él aún tenía capacidad de procrear. Por esta capacidad, él engendró a Ismael. Y ahora el Señor le aparece como el Dios Todopoderoso para mostrarle que Dios no necesita de su capacidad para cumplir su voluntad. Por lo tanto, hermanos, la circuncisión es una señal de que el hombre no debe más usar su capacidad natural de la capacidad de la carne del hombre para hacer la voluntad del Señor. Entonces, el significado en el Nuevo Testamento de la circuncisión de Cristo significa, hermanos, para nosotros, para que nosotros seamos perfectos, fuimos circuncidados no por intermedio de mano, sino despojándonos del cuerpo pecaminoso, que es la circuncisión de la carne, a través de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de nosotros sabemos, los adolescentes saben. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas. Y Dios, para hacer esto, Él elevó a Cristo en las regiones celestiales y lo hizo sentar a su derecha. Dios, a través de la supereminente grandeza de su poder, resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo elevó para sentarse a su diestra por encima de todo principado y potestad. Y para ser la cabeza por sobre todas las cosas, Dios dio Cristo a la iglesia. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de hacer con que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas en nuestra generación, para que Cristo pueda regresar. Hasta ahora eso no se hizo, no se concluyó. Entonces estamos aquí para concluir esto. Así no necesitamos recurrir al poder de los ángeles como hacen los idólatras, para ayudarnos en cosas que el hombre no puede hacer. Pues Cristo es la cabeza. Nosotros apelamos a los ángeles. ¿Por qué? Porque no tenemos esos poderes sobrenaturales y los ángeles tienen. Pero, hermanos, Cristo está por encima de ellos. No necesitamos apelar a esos poderes. Dios es poderoso para hacer lo imposible, para cumplir su voluntad. Entonces, mucho menos hay que recurrir a la capacidad de nuestra carne del viejo hombre. Pues Él ya fue crucificado con Cristo y también fuimos unidos en la resurrección de Cristo hoy, y entonces podemos vivir en vida nueva. La circuncisión entonces es el despojarse de la carne no hecho a mano, porque fue realizado a través de la muerte de Cristo y ejecutada por el poder del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, hacer sepultado en el bautismo significa fuimos despojados, dejamos de lado el cuerpo de muerte.
el cuerpo de la carne. Y entonces, este sepultamiento pone fin a la carne. Entonces, gracias a Dios por la carne, ya fuimos sepultados con Cristo en la semejanza de su muerte, y nuestra muerte está enterrada. No vive más por su muerte. Y al mismo tiempo en que pone fin a la muerte, también fuimos resucitados por la fe en el poder de Dios, porque Dios es el Dios Todopoderoso, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por lo tanto, hermanos, versículo 13, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, en cuanto nosotros vivíamos en la circuncisión, nosotros vivíamos en la incircuncisión de nuestra carne, nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones. No vivíamos, éramos muertos en nuestros pecados o transgresiones, porque estábamos debajo de la esclavitud del pecado. Pero hoy, gracias al Señor, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros, ya es página pasada, ya nos despojamos de la carne, y la circuncisión ya sucedió con nosotros, porque quien anda en la presencia del Señor, solo tenemos esta realidad si nosotros andamos en la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, vamos. La circuncisión no es meramente un corte en la carne física. Dios quiere la circuncisión del corazón. Deuteronomio 10, versículo 16. No es un rito. Yo vivo diciendo, hermano, el partir del pan no es un rito. Todo lo que hacemos no es rito. Todo tiene que tener realidad. Por eso Deuteronomio 10, 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, la parte, nosotros en el Nuevo Testamento no hacemos circuncisión física como los judíos hacen, pero hermanos, nosotros necesitamos circuncidar nuestro corazón. Circuncidar para que nosotros no actuemos a través de la fuerza de nuestra carne, de nuestra capacidad. Y Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanos, no confíe en su carne jamás. Vamos a circuncidar nuestro corazón si nosotros queremos servir al Señor adecuadamente. Hechos capítulo 7:51. Esteban, al fin de su palabra, él dice lo siguiente. Capítulo 7 de Hechos 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, ¿cómo nosotros hoy podemos identificarnos si nosotros somos incircuncisos de corazón y cuando somos duros de servicio? ¿Qué es duro de servicio? Es cuello duro, terco. Cuello duro es terco, no obedece al Señor, no se somete al Señor. ¿Cuándo sucede eso en nuestro día de hoy?
en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Aquí dice, incircunciso de corazón y de oídos. Entonces, cuando usted no oye las palabras del Señor y las atiende, su corazón es incircunciso, sus oídos son incircuncisos. Por eso, hermanos, ¿cómo percibo que estoy incircunciso en mi corazón? Es cuando mi oído no quiere más oír las palabras del Señor. Hermanos, ¿cómo es importante que oigamos diligentemente las palabras del Señor? Si no, hermanos, mi corazón se pone duro. ¿Perciben eso? Por ejemplo, Mateo capítulo 13. ¿No dice eso el Señor? Vamos a Mateo 13. Mateo 13. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído diréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Hermanos, esta es la situación de incircuncisión de corazón y de oídos. Y nosotros podemos caer en esto. Por eso, hermanos, no vamos a dejar que la capacidad de nuestra carne nos haga caer en esta situación. Porque, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermanos, si tenemos un corazón incircunciso, jamás seremos curados por la palabra del Señor. Pero si tenemos un oído atento a la palabra del Señor, podemos tener la seguridad, por más defecto que usted tenga, usted será curado por la palabra del Señor. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, esta es la manera de vivir. Vivir con la circuncisión en el corazón de una manera práctica es la circuncisión en el oído. Oír y entender. Cuando usted oye y no entiende, hermano, ya es una situación que usted vive hoy en su carne. Vive por la capacidad de su carne intentando hacer las cosas para Dios como Caín. Hermanos, vamos a aprender a servir al Señor teniendo oídos atentos a sus palabras y creer que la palabra del Señor es la que hace la obra del Señor. Gálatas 5:24 ahora. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, crucificar la carne significa la circuncisión. Nosotros vivimos con un corazón circuncidado, no confiamos en la carne. Entonces nosotros, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo puedo tener esta realidad? Solo los que son de Cristo Jesús tienen esta realidad. Pero ¿cómo yo puedo vivir en la realidad de uno que es en Cristo Jesús? Versículo siguiente me explica, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta realidad solo sucede para quien vive y anda en el Espíritu. Por eso, hermanos, nuestros adolescentes, ellos están tan inmersos en la palabra, tan llenos de la palabra. Hermanos, ellos de hecho tienen esa realidad de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios porque ellos no hay más tiempo para hacer ven y ve. TCI, para ellos no hay tiempo malo, porque ellos están tan inmersos en la palabra que ellos están viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu. Entonces nosotros adultos necesitamos volver a esta simplicidad.
de confiar que solamente en el Espíritu nosotros tenemos esta realidad. 20, né, diz Y Gálatas 2:20, 2:20. 2:20. Estou, no final do Con versículo, Cristo, estou final del versículo anterior, em Cristo. con Cristo Esse estoy eu juntamente que fui crucificado. com Cristo, irmãos, Ese yo que fue crucificado con Cristo es el viejo hombre que fue crucificado con Cristo en Romanos 6:6. foi crucificado Sabiendo esto, que fue crucificado nuestro viejo hombre junto con él. Entonces, gracias a Dios, mi yo, capacidade, que era lleno de capacidad, ainda tentar lleno, aún intentando usar la fuerza de mi carne para ayudar a Dios, gracias a Dios, ese yo fue crucificado con Cristo. logo Ahora, eu, y ya no vivo yo, mas Cristo mas vive Cristo en mí. Então Cristo agora Entonces, Cristo ahora vive en mí. esse viver que agora tenho, Y lo que ahora vivo en la carne, vivo pela fé no Filho de Deus, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. que tem dois eu aqui. Hermanos, acá hay dos yo, ¿se dan cuenta? Foi crucificado. El viejo yo O velho fue eu crucificado con Cristo. Cristo El viejo yo que fue crucificado con Cristo fue crucificado con toda su capacidad de carne. Por eso, hermanos, homem ainda tem, tantas veces el hombre intenta ayudar a Dios né, para que se cumpla su voluntad. En cuanto estamos acá hablando de conseguir 80 personas para el CP, estamos hablando de multiplicar más el número de los colportores aquí en la región amazónica. Nosotros necesitamos más equipos de colportores, necesitamos más ciudades, polos con estructura física para recibir a equipos de colportores se a pista fazer, y también recibir CPVista para hacer campo. nós Entonces, hermanos, podemos usar a nosotros no podemos usar la fuerza de nuestra carne para hacer esto. quando a gente El Espíritu, Deus mesmo. cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios mismo hace. Onde buscamos Nosotros, sabedoria, eu já falei ¿de dónde buscamos la sabiduría? Ya dije ayer, que é necessário buscamos la sabiduría que es necesaria para operacionalizar. Todo esto viene de la palabra. Necesito oír atentamente la palabra del Señor. Entonces, Cristo viva. deje que Cristo viva en usted. Quando era jovem, Cuando era joven, leyendo este versículo, yo percibí lo siguiente. eu que agora, né, tenho a vida, Yo percibí que yo, que tengo ahora la vida del Señor, que fui regenerado, tenho dois eu. yo tengo dos yo. Ou eu vive que vive El yo que vive ou eu por la fuerza de la carne o el yo ressuscitado com Cristo. que fue resucitado con Cristo. Mas Hay dos yo, eu só tenho pero viver. Não sei se vocês solo tengo un vivir. eu No só sé si tenho perciben. corpo para viver. Solo tengo un cuerpo para Eu tenho vivir, duas vidas. pero tengo dos vidas Esse corpo disputando este cuerpo porque yo solo tengo un vivir. que vocês não entenderam, né? Creo que no entienden, ¿no? Entender? ¿Entendieron? Tem um velho Da para entender. Tengo el viejo yo viver por esse corpo, que quiere vivir en este cuerpo, que é Cristo. pero tengo un nuevo yo que es Cristo Também quer viver en mí, que también quiere vivir por medio de este cuerpo. Entonces existe en mí una lucha entre dos yo, viver porque solo tengo un vivir, solo tengo un cuerpo para vivir. essa luta. Entonces, ¿quién vencerá esta lucha? Essa luta na sua vida. ¿Quién vence esta lucha en su vida? Ou eu novo, né? ¿El yo viejo o el yo nuevo? Entonces, hermanos, Por isso, irmão, por eso la única manera, hermanos, desfrutar la palabra, disfrutar de la palabra, inmersión en la palabra, grito de guerra, dormir con Dios, acordar con Dios, es nuestra única salvación. eu em Cristo Para que se fortaleça el yo en Cristo se fortalezca y consiga vivir en este cuerpo. meu corpo seja No dejar que mi cuerpo sea vivido por la carne. velho Mi yo viejo viva em mim, né? a través de mí. Desperdiçar o tempo. Si no, voy a desperdiciar el tiempo. Aí, Entonces, gracias al Señor, 5, né? volviendo a Gálatas 5, Fala, versículo 16 también dice, andai no espírito digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. da carne. Irmão, nós não devemos mais viver na carne. Hermanos, no debemos más vivir en la carne. Lado bom, Y la carne tiene su lado bueno
y la carne tiene su lado malo. Nenhum dos dois lados nós devemos viver. Ninguno de los dos lados tenemos Não que vivir. esteja avaliando No esté o conhecimento do bem e do mal. en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eu quero viver o lado El mal yo no quiero vivir. Quiero vivir el lado bueno. Pero el lado bueno que usted quiere vivir errada. es el lado bueno del árbol errado. Pelo lado bom da Y árvore errada, por el lado bueno del árbol errado es que Abraham engendró a Ismael. coisa errada. Não, Abraham no hizo cosa errada. Abraão quis No fue a picar. Abraham quiso ayudar a Dios na esfera da árvore do conhecimento do bem. en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del lado bueno. Infelizmente, alguns Entonces, hermanos, infelizmente algunos no consiguen discernir y continúan viviendo dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal y escogen el bien, as coisas para Deus aún intentando hacer las cosas para Dios, eligiendo el bien. Pero ese bien está dentro de la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quiere que su viejo hombre, que aún está esclavizado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, muera. que o velho homem Él quiere que el viejo hombre sea crucificado con Cristo, liberdade para que Cristo tenga libertad de vivir en usted y no quede atado en su bien y mal. escolhendo Usted está siempre eligiendo el bien o el mal. você não consegue. Usted quiere el bien, pero usted no consigue hacer. Irmãos, Hermanos, el secreto es permitir que el viejo hombre muera y el nuevo hombre viva en novedad de vida, en resurrección. que é isso? Y en la práctica, ¿qué es eso? Es vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Romanos capítulo 8. Estou falando para vocês como praticar isso, como praticar a questão da Hermano, estoy hablando cómo practicar el tema de la circuncisión. Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? pratico no dia a dia. ¿Cómo practico en el día a día? Os que se Versículo 5. Porque los que son de la carne as coisas da carne piensan en las cosas de la carne, não para o espírito. pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Na original, Es mejor. En el original quiere decir así. Cuando su mente, eu tenho o meu eu aqui. E o meu yo tengo mi yo, né? y mi yo, Esse eu preciso ese yo, necesito y dependo de mi alma, de la elección de mi alma, eu da carne. para ver si este yo es de la carne o es el yo del Espíritu. Quem é que vai Entonces, definir isso? É a minha ¿quién definirá esto? Es mi mente. mente. Mi Tem mente poder decisório. tiene el poder decisorio. Se a minha Si yo, si mi mente colocada no espírito, es colocada en el Espíritu, yo tengo vida y paz. Pero si mi mente eu tenho es colocada en la carne. Si mi mente es colocada en la carne, yo tengo muerte. Tentou fazer para Deus, Por mejor cosa que Abraham intentó hacer para ayudar a Dios, resultó en muerte. ¿Entendieron? maneira de eu Entonces, ¿cuál es la manera de que yo tenga la experiencia de la circuncisión de corazón? Es colocar mi mente en el Espíritu. colocar minha mente no espírito. A minha mente, Colocar mi mente en el Espíritu. vocês já viram uma Mi mente es una llave. chave de faca? Ustedes conocen una llave de cuchillo. Não sabe o que é chave de Solo los electricistas saben lo que es una llave de cuchillo. Una llave conecta com tipo palanca, o usted conecta para un lado o conecta para el otro lado. tá? Entonces, mi mente es una llave de como una palanca, o conecto para el lado Conecta com a la carne o la conecto al espíritu. conecta com a Cuando se coloca esse con la carne, recebe mi cuerpo recibe muerte. a minha mente Pero si me conecto, espírito. Irmãos, si mi mente se conecta con el espíritu, mi cuerpo recibe vida y paz. colocar sua mente. ¿Dónde quiere colocar su mente? Colocar ¿Y cuál es la manera de colocar su mente en el espíritu? En la práctica. Por la palabra. palavra. Todo vuelve a la palabra. Hermanos, por eso el Señor dijo, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto. Es la palabra. Viver no espírito. Entonces, ¿cómo podemos vivir en el espíritu? A través de la palabra, colocar la mente en la palabra. Toda Por eso, inimizade contra Deus porque está sujeito los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8. a Deus.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso Abraham, Deus fez uma aliança com Abraão, que é Dios hizo un pacto con Abraham, que es la circuncisión. Abraão continua vivendo na Si Abraham continúa viviendo en la capacidad de la carne, no agradará a Dios. continue vivendo Dios no quiere que Abraham continúe viviendo por la capacidad de su carne. Es así como Dios tampoco quiere que usted viva en su carne. Quien vive por la carne y la capacidad de la carne, carne boa pode en todo, en la carne buena o fresca, no agradará a Dios. estáis da carne. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O Espírito, Si es que el Espíritu de Dios mora en se vosotros. alguém não tem o Espírito, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, se no es de él. Cristo está em mim, Pero si Cristo está en vosotros, na verdade, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. se habita em vós o Espírito da Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ressuscitou a Jesus Cristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales o seu Espírito, por su Espíritu que mora en vosotros. quem vive no Espírito, Miren, hermano, la ventaja del que vive en el Espíritu. no Espírito vai Quien inclina su mente al Espíritu recibe vida y paz. continuar assim, Pero si continúa así né? todo tiempo, Senhor, recebendo a palavra, en la palabra del Señor, recibiendo la palabra y la palabra alabándolo a usted, ¿qué sucederá? Usted influenciará su cuerpo mortal. será transformada. Su alma será transformada. Esta es una realidad de nuestros adolescentes. A veces hasta un preadolescente Guerra. Você vai pensar usando gritos de guerra. Usted pensará, do que está falando. él no entiende nada de lo que se está hablando. Usted piensa que no, pero poco a poco la palabra está entrando en él. Enfim, irmãos, o Espírito, Y al fin, a palavra através el Espíritu, la palabra a través del Espíritu transformará vidas, transforma su alma. influencia até no nosso Poco a poco también va influenciando nuestro cuerto mortal. ¿Creen esto o no? se torna mais Su saudável. cuerpo puede ser más saludable, puede tornarse saludable para que por usted que vive en el Espíritu. Y esto es lo que sucede. Também é muito curioso esse trecho aqui, irmão. Es muy curioso este trecho acá. ¿Qué espíritu habita en nosotros? Tanto tipo de Aquí dice, habita em nós. Não isso tanto tipo de espíritu que habita en nosotros. Porque una vez, é uma história interessante. hay una historia interesante. Havia os que nos criticavam e Habían quienes nos criticaban mentiras contra nós. y dijeron tanta mentira contra nosotros. Tive que uma vez Entonces yo com eles e conversé con ellos. tentando Intentaban nas minarnos cristãs para não en las librerías cristianas livros, né? para que nos vendieran nuestros libros. Ainda vendiam. En las librerías cristianas vendían aún nuestros libros A nos a y este grupo de personas contaminar. comenzó a hablar mal de nosotros y contaminar Eu tive que las librerías, todo. Y yo tuve que ir a conversar con ellos. percebi que Y yo percibí eles que en verdad nos taxavam de hereges, ellos coisas. nos trataban como herejes por muchas cosas. Y una de las cosas Diziam que es que decían nós afirmamos que Cristo que cuando nosotros afirmamos e ressuscitou que Cristo murió e em y ressurreição resucitó, ele tornou o y en resurrección Él se tornó nosso espírito. el Espíritu, que hoy está dentro de nuestro espíritu O próprio y nos da vida. está em nós. El propio Cristo está en nosotros. Eles falam, não é você, Entonces ellos decían, no, porque ustedes están hablando de una herejía. aí então ¿Por qué? checar, né? Entonces hay que Percebi ver, que na verdade hay que chequear. Y yo percibí a Trindade que ellos creen en tres dioses. La Trinidad para ellos son tres dioses separados distintos. então para você Yo les pregunté, entonces para ustedes, Jesus, cuando usted cree en Jesús, Cristo está em você, Cristo está ¿Cristo está en usted? em você. ¿Cristo está objetivamente en usted? Que bem, Cristo Él dijo, no, está em mim através no. do representante Cristo que é o Espírito. está en mí a través de un representante que es el Espíritu Santo. Não, mas Cristo como Cristo mismo no, está dentro de mim. pero Cristo como Espíritu Santo sí está dentro de mí. Hermanos, Gente, quem está em aquí dice claramente, ¿quién está en nosotros? Miren, Romanos capítulo 8, versículo 9? versículo O 9. Espírito de Deus habita em nós. Certo? El Espíritu de Dios mora en O vosotros. Espírito de Cristo habita em nós.
y el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y después Cristo está en nosotros. Acá está afirmado claramente el versículo 10, Cristo está en nosotros. El Espíritu es vida por causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a Jesucristo, habita en nosotros. Entonces, ¿cuántos espíritus habitan en nosotros? Es uno solo. Es el mismo Espíritu. Dios es el Espíritu. Y Cristo, después que murió y resucitó, se tornó también ese Espíritu que hoy está dentro de nosotros, dándonos vida a través de la palabra. Él va a vivificar hasta nuestros cuerpos mortales. Gracias al Señor, hermanos, yo veo así. Quien vive en esta alegría de la palabra, de la inmersión, disfrutando todo el día, hermanos, es más saludable. Hasta físicamente es más saludable. ¿Usted cree en esto o no? Es más juvenil, es más jovial. El secreto de rejuvenecimiento. La mujer no quiere envejecer. Si no quiere envejecer, viva en el Espíritu. El Espíritu nos va a rejuvenecer. La palabra nos rejuvenece, nos da alegría. Quien tiene alegría queda más joven. Oh, Señor Jesús. Bien, déjenme terminar acá. Hermanos, por lo tanto, despojarse de la carne es despojarse del viejo hombre. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse es despojarse del cuerpo de la carne. Este es el proceso de la circuncisión. Cuando Cristo murió por nosotros y hoy, unidos a la muerte de Cristo, nosotros tenemos esta realidad de despojarnos del viejo hombre, el cuerpo de carne. Despojar es sacarse, como sacarse la ropa. Vamos a desvestirnos. No tiene que cargar con esta vestidura. Tiene que sacarte esa ropa. Este viejo hombre que es la carne. Vamos a despojarnos. Porque si usted carga con este viejo hombre, él se va corrompiendo conforme a los deseos engañosos. Engaño es algo personificado. Engaño aquí es Satanás. Él va engañándolo a usted, lo va corrompiendo y usted cada vez quedando más carnal, más muerte, más muerte, más muerte. Hermanos, vamos a liberarnos de esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente. ¿Qué es el espíritu de nuestra mente? Es nuestra mente puesta en el espíritu. Coloque su mente en el espíritu y usted tendrá una mente renovada. A veces usted conversa con una persona y usted ve que tiene una mente vieja, una mente llena de polvo. Parece una mente de alguien de un museo. Necesitamos tener una mente renovada. ¿Y quien renueva nuestra mente? Es el Espíritu a través de la palabra. La palabra nos lava, la palabra nos rejuvenece, nos renueva nuestra mente. Ahí, usted en el versículo 24, entonces usted se va a revestir. Por un lado, se saca la ropa, pero por otro lado se pone otra ropa. ¿Qué ropa es esta? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A mí me gusta otra versión que dice, es justicia y santidad, que procede de la verdad. Entonces, hermanos, vamos a colocarnos el nuevo hombre. Vamos a revestirnos del nuevo hombre. Vestirnos. Y no estar más debajo de la carne, del poder de la carne, de la capacidad de la carne. Hermano, Dios puede. Aquí dice,
El corte en la carne del prepucio equivale a la remoción del viejo hombre con su vivir por la fuerza de la carne, por su presunción de que puede ayudar a Dios con su capacidad. La manera práctica de hacerlo es ser renovados en el espíritu de vuestra mente por medio del lavado, por medio de la palabra, del agua por la palabra. Efesios 5, 26. Con el fin de vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios, vestido en la creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso también está en Colosenses 3, 9 a 11. También habla del nuevo hombre y viejo hombre. No voy a leer por causa del tiempo. La circuncisión será realizada en el 8º día de vida. ¿Por qué 8º? Se refiere a la resurrección de Cristo. Cuando usted se circuncida al 8º día, ¿qué quiere decir? En la resurrección de Cristo, usted no vive más por su carne. Y Cristo resucitó en el primer día de la semana. ¿No fue así? Mateo 28, 1. María Magdalena fue a buscar a Jesús. ¿Cuándo? Vamos a mirar rápidamente para terminar. Mateo 28. Mateo 28, último capítulo. ¿Cómo dice Mateo 28? Versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Jesús resucitó. Jesús resucitó en el 8º día. Y creo que, a ver, en Juan 21 también dice lo mismo. Juan 21 también dice lo mismo. Vamos a ver allá. Versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Fue siendo y Jesús resucitó. La resurrección, la muerte de Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Y la resurrección nos dio una nueva esperanza de poder vivir para Dios. Hermanos, hoy vivimos en novedad de vida. Vamos a terminar rápidamente ahora. Hoy no vivimos más por el poder de nuestra carne. Colosenses 2.12, vamos a ver rápidamente. Colosenses 2.12. Colosenses 2.12. Sepultados con Él en el bautismo. Ya leí esto. En el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, haciendo de nosotros una nueva creación. Hermanos, son una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que puede traducirse nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hermanos, en esta nueva etapa, de 1 de noviembre para acá, nosotros estamos viviendo una vida de nueva creación. Para hacer la voluntad de Dios, no por nuestra carne. Y Gálatas 6, versículo 15, Gálatas 6:15 dice lo siguiente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Volviendo a Génesis 17, entonces Dios promete un hijo a Sara y le cambia el nombre de Sara también. Vamos a Génesis 17. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No creyó. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo.
Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. No se despertó todavía. Dios respondió, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. No es con Ismael, es con Isaac. Y en cuanto a Ismael, también bendeciré tal cosa. Bueno, hermano, eso nos muestra qué reyes procederán de Sara. Aquí muestra, no se refiere solamente al pueblo judío. Son los hijos de la fe de Abraham por medio de Cristo. Solo para terminar, vamos a aqui, ó, primeira Pedro 1:3, né? Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, versículo 4, herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, hermanos, estos son los hijos de la promesa como Isaac. Dios, entonces, dio. Voy a terminar de la siguiente manera. Vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Voy a terminar con este versículo. Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sara terminó siendo madre de muchas naciones, incluyendo nosotros, porque de ella vino el descendiente. ¿Quién es el descendiente? Cristo. Y Cristo, cuando fue a la cruz, Él derramó su sangre y con su sangre nos compró a usted y a mí de Amazonas y nos ha redimido. Aquí hay de Pará también. Y a todos nosotros, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y hoy pertenecemos a Dios. Todos fuimos constituidos reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nosotros vamos a dominar esta tierra. Por eso dice, reinos y naciones surgirán de ti, de Sara. ¿Y nosotros somos qué? La promesa cumplida de eso. Todo eso sucede cuando usted hace la circuncisión. No confíe en su carne. Vamos a confiar en el Espíritu. Continúe haciendo, oyendo diligentemente la palabra del Señor. Vamos a continuar haciendo cámara de energización, uno ayudando a otro, para que la voluntad del Señor sea hecho en esta región amazónica y en toda la tierra. Que el Señor pueda reinar, sujetar la tierra, y nosotros queremos reinar juntamente con Él. Amén. Jesús es el Señor.